Muy buenos días, tardes y noches, a la hora que nos quieras interesar. El día de hoy estamos reunidos todos para darle inicio a este primer episodio de este nuevo formato en el cual estamos incursionando. Bienvenidos al podcast La Esquina. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, bastante controversial. Vamos a hablar acerca de los tabús sexuales, aquellos mitos, preguntas que tengan nuestros espectadores, de los cuales hemos reunido varias encuestas y varias preguntas que ellos mismos nos han hecho a través de nuestras redes sociales para saber cuáles son sus incógnitas y que nuestro invitado el día de hoy pueda responderlas. Harold, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? Gracias, Sebastián, por el pase. Hoy vamos a estar hablando con Germán Jaramillo. Es un estudiante actualmente de la carrera de obstetricia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, al igual que todos nosotros aquí presentes en la producción de este podcast La Esquina. Y pues él tiene una amplia, a pesar de su corta carrera, ha participado en las campañas con la policía y con los bomberos en San Borja. Actualmente también cumple algunos horarios con el Hospital de Ate y con el Hospital Hipólito Unanue. ¿Qué tal, Germán? Bien, bien, buenas noches. Primero que nada, agradecer la invitación porque cuando a mí Tatiana me manda el mensaje, me dice, oye, disculpa, ¿me puedes ayudar en algo? Yo digo, bueno, será algo personal de ella. Y me dice, no, que un podcast que tiene que ver con tu carrera. Y yo me emociono porque como cualquier persona que está estudiando una carrera, yo supongo que le gusta mucho lo que estudia. Y yo le digo, sí, bacán, pásame cómo vamos a hacer, si va a ser virtual, presencial. Y bueno, aquí me tiene. Claro, y comentando esto que tú has dicho, ¿cómo nace esa pasión, ¿no?, que tú tienes de la carrera? Ah, ya. Eso es de antes de la pandemia. Pasa que yo estaba en tercero de secundaria y a mí me gustaba mucho la historia del Perú. Entonces yo dije, ya, para el próximo año me voy a poner las pilas y voy a interesarme completamente en historia del Perú. Pero analizándolo, luego dije, si estudio historia del Perú, ¿de qué carrera puedo ejercer? ¿O qué profesión podría ser? Y a mi mente solo se vino ser profesor y yo no quería ser profesor. Entonces, llega pandemia, me arruinan los planes y se va todo al tacho. En eso recordé que en segundo y secundaria a mí me gustaba todo el proceso de la evolución del feto, del embrión, todo lo que tiene que ver con embriología. Entonces yo voy y le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿cómo nací? Y mi mamá me cuenta todo el proceso largo que fue mi nacimiento porque también se complicó. Y a mí quien me dio a luz fue un practicante obstetra que en ese entonces no era muy común. Y a mí se me contagió esa satisfacción de ayudar a una madre gestante a dar a luz, a traer acá al mundo una nueva vida. Y por Ah, eso me y- decidí a estudiar esto. o sea que tú naciste con un practicante, ¿me estás diciendo? Lo que pasa Ah, es que a mí se me había enredado el cordón umbilical en el cuello. mm, Entonces mi mamá pujaba y el cordón me asfixiaba. Y hay una maniobra para eso. Y a mí me estaban atendiendo tres enfermeras. Entonces mi mamá dice que llega un practicante de guinda que era alto y blanco y le mm. dice, ustedes están aquí nada más para criticar. Y las botó a esas tres enfermeras y él solito me dio a luz. Y yo dije, wow, Y- impresionante, pues, o sea, no cualquiera hace eso, mucho menos un practicante. Claro, claro. Y ahora comentando un poco del tema sexual y pues tú que estás en el ámbito, ¿no?, en el hospital que ya trabajas, ¿cuáles son los casos de jóvenes, ¿no?, que vienen más seguido a consultarte, ¿no?, en el hospital? Claro, normalmente ahorita en el Hipólito hay muchos casos de mujeres adolescentes que están embarazadas, Mm, que dentro de lo normal podríamos decir que por fortuna es su primer embarazo. También en el hospital de Ate te llegan, pero ya más como decirlo, a emergencias, porque tienen la presión alta, vómitos y muchas cosas más. Esto tiene más que nada que ver por la zona. Estamos hablando de Ate y luego estamos hablando del Agustino, que son zonas completamente diferentes. Entonces, de que hay jóvenes gestando, sí hay. Y también hay jóvenes que se cuidan. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en San Juan de Origancho y hay muchas jóvenes que se cuidan con algún método. y, por ejemplo, aparte de los embarazos, tal vez vienen jóvenes consultando, oye, doc, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué métodos uso? ¿O hay ciertas personas que van con ese tipo de dudas? O... Claro, jóvenes hay, pero muy pocos. Lo que pasa es que la mayoría de jóvenes no saben, o mejor dicho, mujeres, adolescentes, no saben que a partir de los 14 años pueden acercarse a un centro de salud sin necesidad de los padres o sin necesidad de que estos sepan.
que van a usar algún método anticonceptivo, porque ya sabes cómo lo ven los padres, ¿no? Que no, que cómo mi hija va a utilizar esto, ya empezar a una vida liberal y todo eso. No vienen tanto por el miedo más que nada a sus padres. Mm, Claro, y por esto, por ejemplo, como explicas en el tema de las mujeres, creo que es un poquito más retraído, ¿no? Y justamente ya para también empezar con las rondas de preguntas, una de las preguntas que más me llamó la atención, que llegó a mi Instagram, fue cuando me dijeron, ¿qué tan efectiva es la pastilla del día siguiente? Uy, no. O sea, Muy sí, ¿qué tan fuerte, efectiva es la es pastilla? muy Y fuerte. otro también fue el tema del condón femenino. Porque así como hay ese método para el hombre, Claro. también hay para la mujer, ¿no? Y cómo se usa, me empezaron a preguntar. Ya, ya sé. Vamos por lo primero, ¿sí? La pastilla de emergencia es más efectiva si te la tomas dentro de las 12 horas, es decir, dentro de las primeras 12 horas que tú hayas tenido relaciones sexuales sin protección. ¿Entiendes? Si tú pasas más de esas 12 horas, porque normalmente se llama la pastilla del día siguiente, pero esto no quiere decir que tengas que esperar 24 horas o que sea el día siguiente para tomártela. Mientras sea dentro de las primeras 12 horas, va a ser mucho más efectiva. Y lo que se recomienda es que solamente al año se tome 2 veces, porque si tú la comienzas a consumir todos los meses, digamos, va a ser menos efectiva esta pastilla. Y es más, en lugar de hacer que no te embaraces, te va, no, mejor dicho, no te va a hacer nada, porque es un cambio muy hormonal. Esta pastilla contiene muchas hormonas que ya en tu cabeza esas hormonas van a ser normales cuando tú tengas relaciones sexuales, entonces ya no va a tener efectividad. Esa pastilla es muy contraproducente para la mujer porque causa dolor de cabeza, dolor abdominal y muchas otras cosas más parecidas a los cólicos menstruales. Y respecto al condón femenino, ese aquí en nuestro país ya es descontinuado y consta de dos aros, ¿sí? Un aro grande y un aro pequeño. El aro grande, para introducirlo, lo tienes que hacer en forma de 8. Tú lo vas a introducir y ese aro va a tener un fondo, porque lo que quiere es que atrape los espermatozoides que entren. Es como una bolsa de marciano, por así decirlo. Entonces, eso tú te lo puedes colocar Pero incluso fuerte. todo el día, pero obviamente, igual que el preservativo masculino, solamente va a ser efectivo una vez. Eso no es de látex, es de otro material un poco más delgado. Y nada, ya es descontinuado acá en el país, muy pocas personas lo han usado. Por eso es que no muchas mujeres saben que existe el condón femenino. Wow. Ya no lo Y usan, tipo, ya no lo venden. Disculpa. Ya no lo venden en sitios y farmacias o boticas, No, ya no lo no, encuentran. ya no lo venden. y con No, el tema de la pastilla del día siguiente que me explicaste que ya deja de funcionar, ¿es verdad que puede generarte a la larga algún problema con tu fertilidad o algo así? Eh, no, si lo consumes máximo 2 veces al año, no. Si lo consumes más de 2 veces al año, en lugar de hacerte estéril, no te va a provocar nada. Por lo tanto, no va a evitar un posible embarazo. En caso contrario, simplemente va a ser como si no te hubieras tomado una pastilla, lo cual no quiere decir que te haga infértil. Por el lado contrario, la pastilla no va a tener ningún efecto. No te hace Mm. estéril ni nada, porque lo que tiene esa pastilla son hormonas que provocan que tu útero se contraiga. Entonces, al contraerse el útero, si ha habido un posible embarazo, esa pastilla va a evitar que la fecundación entre óvulo y espermatozoide, la cual se da en un pedazo de la trompa de falopio, esta va a tener que viajar hasta el fondo uterino, ¿entienden? Y en caso de que haya fecundación, lo que va a hacer esa pastilla es que antes de que este se implante en el útero para que dé lugar a una nueva vida y vaya creciendo, va a generar contracciones, expulsándolo. Es por eso que a los 3 5 días después de consumir esta pastilla, vas a ver un sangrado medio marrón oscuro, que la gente lo puede confundir con su menstruación o con un sangrado de implantación. Es por eso que para saber si la pastilla ha hecho efecto, te tienes que hacer una prueba de embarazo a las mínimo 2 semanas después del contacto. Y respecto a este desorden, ¿no? Como tiene tanta cantidad de hormonas, también se escucha, ¿no? Que pues si alguien está consumiendo a cada rato, ¿no? Las pastillas del día siguiente, a la mujer se le puede presentar tal vez un tema de obesidad también, o no tiene nada que ver. No, obesidad no tiene nada que ver porque
hay otras pastillas que son las anticonceptivas, sí. En sí no hay ningún método que te haga subir de peso, pero sí hay métodos que te dan esos niveles de ansiedad que tú vas a querer comer y comer y comer y comer. Ah, ok. Pero ya depende de la persona si decide comer cosas que la hagan engordar o cosas saludables como frutas, verduras o postres bajos en grasa. Mm, No hay ningún método que te haga engordar. Ok, esto es interesante lo que has dicho, solamente se tiene que consumir 2 pastillas, porque creo que todos conocemos aquí a alguien que pues conoce, ¿no? A una chica que se ha consumido tal vez al mes unas 3 o 4, ¿no? Es algo común, me parece. Pero si esa persona lo ha comprado, ahí en la misma caja dice que recomendable solamente son 2 al año. Por eso se Mm, llama de emergencia. Ujú. No, sí, la verdad que sí. Claro, o sea, ¿No? ajá, claro, hay que tener en cuenta eso. Sí, la educación sexual acá en este país es algo muy tabú y es Sí, demasiado tabú. Eh, por eso mucha gente no suele, igualmente, leer las indicaciones, mucha gente no las lee. Entonces, Así de es. hecho, cuando uno compra preservativos, o sea, para hombre, preservativos, tiene instrucciones detrás, ¿no? ¿Qué cosas debes de checar antes de usarlo, ¿no? Si que no esté Así, abierto. Incluso te dice cómo abrirlo. O sea, no no se lo abre había con visto. tijeras, se abre ni con los dientes, se abre con la mano. Entonces, en base yendo esa por ahí, me gustaría saber, por ejemplo, sé que hay condones pero incluso eh, hay más métodos anticonceptivos para varones. O sea, sabemos que claro, los métodos de barrera son lo más efectivo para hombres, pero hay otros. O sea, ¿cuáles serían esos otros, ¿no? Para tener más conocimiento. claro. Antiguamente, estamos hablando antes de los 2000, existía un lubricante que tenía espermicidas. Mm, Esto quiere decir que tú te lo echabas antes de penetrar y en caso de que la eyaculación fuera interna, este espermicida lo que va a hacer es inactivar la energía con la que salen tus espermatozoides. Bastante Entonces, poder. eso ya actualmente está descontinuado Claro, porque como no que es te tan los efectivo duerme, te y no los es de duerme. barrera. Claro, te lo duerme. Ok, ok. Claro. O sea, hace que no sea fácil, Y básicamente. claro. Y por último está la vasectomía, que Mm, es una operación ambulatoria que dura de 15 a media hora, depende, de 15 a 30 minutos, mejor dicho, de 15 a 30 minutos, dependiendo de cómo se puede aplazar este proceso, porque yo he visto, y la primera vez que vi, yo sudé frío porque yo estaba sintiendo el dolor, ni siquiera me estaba operando a mí, pero uno como hombre siente, pues. Lo que claro. hace esta vasectomía es que te abren los conductos eferentes por donde salen los espermatozoides, pero para llegar ahí tienen que cortar algunos tendones donde entran unas tijeras y comienzan a abrirte así. Te lo Guau. abren y se Ah, dilata eso y a mí me da unas cosas. Cuando ya está abierto, con una pinza sacan los tubos aferentes y cortan. Mm. Cortan y luego cosen y suturan y todo lo que tienen que hacer. Y respecto a Es eso, un también proceso hay rápido. bastantes jóvenes que se acercan y dicen, oye, doctor, yo no quiero tener hijos, quiero que me corten ahí los conductos aferentes. Claro, claro. Sí. Hay un reglamento, según la norma técnica, que mínimo o debes tener 25 años o mínimo tener 2 hijos. Si tienes menor de 25 años y no tienes hijos, no te lo pueden hacer. Pero si tienes menos de 25 años y tienes mínimo 2 hijos, te la pueden hacer. Interesante esa información. o sea que en su mayoría son, Eso era incluso para la campaña, que creo que fue el año pasado de vasectomía, también pidieron esos requisitos. Porque no es pero que simplemente haya vasectomía, hay términos y condiciones, pues. Claro. 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 Pero la mayoría son adultos que se acercan a hacer ese tipo de operaciones. Sí, yo he visto en el hospital de San Juan del Lurigancho, he visto ya hombres con 3, 4 hijos que iban a hacerse la vasectomía, unos obligados. E incluso me tocó ver un paciente que al último momento se arrepintió porque le tenía miedo a las agujas. Entonces, corriendo, dijo, doctor, ¿sabe qué? Mejor no, y me voy. Incluso hay Y unos uno sí nuevos se lo... métodos, ¿no? Que es como que los testículos los pones en una cápsula, no sé, en un recipiente, y con ultrasonido hace que momentáneamente tus espermas se inactiven. Algo así había visto unos nuevos productos que han salido. Ya,
Sí, 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 hay muchas cosas que están innovando y normalmente estos son del primer mundo, de Rusia. Si no me Mm, equivoco, Pfizer también había sacado, no me acuerdo si un caramelo o un chupetín que tenía 5 miligramos de no me acuerdo qué sustancia que inactivaba tus espermatozoides. Entonces tú te comías, tú te chupabas este caramelo e inmediatamente podías tener relaciones. mm, Pero no he leído profundamente de eso, pero me pareció curioso. Ah, mira qué Pero práctico. digo, ¿qué tan efectivo podría ser, no? ah, Claro, entonces, no, ahorita la tecnología, con ayuda de la inteligencia artificial, ya está innovando en otros métodos también para varones, no solamente vasectomía ni preservativo. y por ejemplo, si es que un varón, ¿no? Dice, pues no, yo no quiero usar condón, ¿no? Yo no quiero usar mi gorrito. ¿Qué otro método puedo usar si es que yo ya tengo una pareja estable, pues, ¿no? O sea, Ya, y ya nos hemos hecho las pruebas, ¿no? De claro, enfermedades, claro. y quiero, Hay quiero ya tener algo, una relación abierta con mi chica, ¿no? hay algo informal y que no es recomendado, que se llama el coito interrumpido, en Mm, el caso del varón, que su propio nombre lo dice, ¿no? Interrumpir el acto antes de que tú ya vayas a eyacular para no poder causar un posible embarazo. Entonces, en lugar de acabar adentro, pues lo haces afuera. Ese es en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres hay dos métodos. Uno se llama el método de ritmo y el otro se llama el método del moco cervical. El más sencillo es el método del moco cervical, que no sé si Zaira me podría en este momento ayudar. Cuando te levantas en la mañana, tú notas algún flujo que desciende toda la... O sea, cuando tú te levantas en la mañana y vas al baño a orinar, Mm, ¿notas un flujo? claro, pero por temporadas, o sea, que por partes y Exacto, periodos, exacto, ajá. exacto. Entonces, interesante esta conversación. cuando una mujer ovula, este flujo Ujú, va a ser color transparente como la clara de huevo. ajá. Y entonces, durante esos días, la mujer tiene prohibido tener relaciones sexuales sin protección. Pero en cambio, hay otros días donde este moco, donde para hacerte la prueba tienes que introducir tus dedos y estirarlo así para saber qué tan elástico está. Ah, como el aceite, Va a dice. haber una especie de lubricación natural del propio de la mujer. Entonces, este moco cuando es un poco marroncito, oscurito y no se estira mucho, es porque estás en tus días no fértiles y puedes tener relaciones sexuales sin protección, teniendo en cuenta de que el riesgo de embarazo es poco, pero aún existe, ¿entiendes? Así que igual hay que tener mucho cuidado con ese método. Y Y lo mismo con... eso también tiene que ¿Sí? ver con el hecho de que, por ejemplo, se dice, ¿no? Que en temporada de menstruación es más recomendable como que tener relaciones y hay menos riesgo de embarazo. ¿Tiene algo que ver también con esa lubricación un poco oscurita que sale? Vamos a ver. Cuando tú tienes la menstruación, puedes tener relaciones sexuales sin protección, sí, pero hay dos riesgos. El primero, que le compete al hombre, que es el riesgo de alguna infección que se llama proctitis, que es cuando la próstata se infecta y se inflama. ¿Por qué? Porque esta sangre ingresa por nuestra uretra y se va hasta, esa sangre de la menstruación, obviamente, y se va hacia la próstata. Entonces, si nuestra pareja y- es muy pulcra, tiene una correcta higiene, normal lo podemos hacer. Y el otro riesgo es que sí puede haber embarazo. Porque, a ver, te explico. El útero es como un cuerno, ¿no? Tiene acá sus trompitas y Ujú. acá su cuerpecito. Entonces, la mujer ovula acá. Este óvulo va a ir hacia el centro del útero esperando a ser fecundado. Entonces, cuando este óvulo no es fecundado, cae con la menstruación, con la sangre. Entonces, por lógica, este óvulo cae y tú estás sangrando. Ingresa espermatozoide y si por tu mala suerte ese espermatozoide llega en contacto con el óvulo, se va a fecundar y se va a quedar dentro de tu útero. Y como tú estás sangrando, no te vas a dar cuenta del sangrado de implantación. Esos son Mm, los dos riesgos que hay Oh acerca de la Salada. my menstruación. God. No, eso es muy interesante porque de hecho yo no sabía que el hombre podía contraer infección. Sí, sí, Yo, se puede. Es sangre. ¿A dónde crees que va esa sangre? No. claro. claro, se O apunta. sea, sí sabía que el riesgo era, o sea, era existente pero bajo. No sabía que había también riesgo para el hombre en ese aspecto. Y Pero si hay una también he correcta higiene de parte escuchado, de ambos, ¿sí? y también he escuchado en el tema de que
tú tienes días infértiles después de tu periodo, pero no sé Claro, cuántos días infértiles son después de tu Chicos, ¿les periodo. parece si dejamos la pregunta por un ratito y hacemos una pequeña pausa? O sea, sin duda hemos tenido bastantes respuestas y ha sido muy interesante. Hay que hacer una pequeña pausa y luego volvemos con más preguntas, ¿sí? claro, claro, está bien, no te Va. preocupes. Bueno, estamos aquí de vuelta, regresamos del break, para responder la pregunta que dejamos pendiente de Zaira acerca de qué era tu cuestión, Zaira. ¿Qué era lo que Era querías? sobre el tema de, porque justo Germán había mencionado los métodos en la mujer y yo le dije, hay un método, creo que es de que 5 días después de tu periodo eres infértil. Sí, ¿Cuánto? O tres ajá, días, si no me equivoco, no sé. ¿Y cuánto tiempo viven los espermatozoides dentro de ti? ya. Primero, la más fácil, los espermatozoides viven hasta 72 horas. Solo 3 días. Sí, hasta 72. 3 días. 3 días, exactamente. 3 días. Oh, ok, ok. Y bueno, la otra pregunta era, los días infértiles luego de tu menstruación van a depender dependiendo si eres, ¿cómo se dice? Regular. Regular o Regular. irregular. Exacto, ajá. Pero para saber exactamente cuáles son tus días fértiles o no fértiles, es el método que les dije, que es del moco cervical. Tú Mm, vas a levantarte, vas a ir al baño y antes de miccionar vas a pasar o un pedazo de papel higiénico o tus propios dedos, recomendable el dedo índice o el dedo del medio, uno de los dos, vas a introducir, vas a hacer una especie de ganchito y vas a sacar un flujo que va a haber naturalmente de la mujer, vas a sacarlo y lo vas a palpar con tu dedo pulgar de esta manera. Mm. Si ese flujo es color oscuro, como rojo, y no se estira mucho, es porque hay pocas probabilidades de que salgas embarazada. Pero si ese flujo es entre rosado o rojo un poco claro y se estira mucho, es porque ya vas a llegar a tu ovulación. Cuando tú ovulas, ese flujo va a ser transparente como una clara de huevo. Entonces, cuando tienes un flujo transparente, no tienes que tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, tus días de ovulación van a durar aproximadamente 5 días y luego de esos 5 días, unos 10 o 5 días más, dependiendo si es regular o irregular, te va a venir la menstruación. Así que lo más seguro no es contar si ya 1, 2, 3, 4, 5 días soy infértil, lo más seguro es ver tu moco cervical. Ok. Mm, Ya, y la así última es. pregunta, sí, rapidito, que era la que también nos habían mandado, es que una mujer virgen puede usar tampones. Sí, sí, claro que sí. La virginidad es un concepto que ya es muy arcaico, creo yo. eh, Pongámoslo, estamos en una sociedad muy de mente Cerrado. abierta. No, ahorita estamos de mente abierta entre los jóvenes Ah, bueno, sí. claro. y ya hay muchas preferencias sexuales. Por ejemplo, si una lesbiana tiene relaciones sexuales con otra lesbiana, no va a decir, oye, ya sigo siendo virgen porque no he tenido ningún tipo de penetración. No, ya la virginidad es un concepto que debemos dejarlo atrás. Ok, entonces Bueno, tal vez cambiando la pregunta, ¿no? Por ejemplo, las chicas que tienen el himen, ¿no? Esa membrana que aún conservan. Y, por ejemplo, ¿desde qué edad más o menos menstruan? ¿12, 13 por ahí? 13 por ahí lo más o menos. Ya. recomendable es que menstruen después de los 12 años, porque si menstruas antes de los 12 años hay riesgo de que tú puedas tener en un futuro cáncer a la mama, Ok, cáncer de seno. y entonces en esos casos, que por ejemplo ya son las primeras menstruaciones y una chica se le viene a la mente, quiero usar un tampón, ¿no? ¿Podría usar un tampón o tal vez hay un riesgo que se rompa esa membrana o es algo normal? No sé. El himen, no el de todas las mujeres se rompe. Por ejemplo, hay casos de embarazadas que aún tienen su himen intacto. Es porque hay varios tipos de himen. Mm, El himen es una membranita que se le llama telita, muy plástica, muy elástica, que puede ceder, se puede romper o puede tener incluso orificios, pero no en todos los casos se cae. Y no en todos los casos se cae en tu primera relación sexual. Se puede caer, por ejemplo, si manejas bicicleta, si te has caído muy bruscamente contra el suelo y muchas otras situaciones de la vida cotidiana en las cuales se puede caer ese himen y no necesariamente
en tu primera relación sexual, o cuando te pones un tampón, o cuando metes un objeto, etcétera, etcétera. Ah, o sea que Entonces, depende de la estructura tal vez y de la situación, claro, ¿no? Ok. claro, Mm, porque el himen no es que solo haya un tipo de himen, hay varios tipos de himen. Ah, ok, Oh, Usar un ok. tampón no va a hacer que se caiga ni nada por el estilo. Bueno, como ya última para concluir, ¿no? Ya terminar con todo, bueno, es el mensaje, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones darías a los jóvenes, ¿no? Para tener una vida sexual más saludable? Segura Bueno, también. seguro, sí. primero, dejar de verlos como personas incapaces de tomar sus propias decisiones, porque ya están grandes, ya saben lo que van a hacer y los riesgos que conlleva. Entonces no vamos a tapar nosotros el sol con un dedo diciéndoles, oye, no tengas relaciones sexuales porque tal, 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 tal. claro, igual lo van Mejor a hay que hacer, ¿no es decir, cierto? Mm, claro, exactamente, porque el joven, el adolescente es rebelde por mm, naturaleza. Está en una etapa de transición donde hay cambios emocionales, hay cambios físicos y se confunden mucho. Entonces, en lugar de decirle, oye, no tengas relaciones sexuales, mejor dile, oye, si vas a tener relaciones sexuales, usa protección, porque te puede dar una enfermedad de transmisión sexual, una infección, un embarazo adolescente, un embarazo no deseado y muchas otras cosas más que a la larga va a disminuir tu calidad de vida en un futuro. Entonces, eso tenemos que priorizar. Si van a iniciarlo, que sea bajo responsabilidad y con cuidado, usando algún método de anticoncepción o un método de barrera como lo es el preservativo masculino. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Germán, la verdad. Yo siento que la A información que ustedes. nos has dado el día de hoy, tenemos para hablar de eso en una hora y nos tiramos dos, tres podcasts de todo lo que queramos Sí, saber, de todo el conocimiento que tienes, pero el tiempo es corto, ¿no? Y tenemos que llegar al final. Te agradezco muchísimo porque nos hayas dado la oportunidad de darnos tu tiempo, de poder compartir tu experiencia, tu información, y de parte de todo el grupo de aquí de la esquina, te queremos desear los mejores éxitos, los mejores resultados, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. muchas Gracias a gracias, ustedes también. Germán. Si en otra hasta oportunidad se luego. da, sea virtual o presencial, igual yo estoy disponible y dispuesto para ustedes. Ay, Perfecto, muchas 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 gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Bueno, aquí tengo mi Muchas ginecólogo gracias, muchas gracias. personal. Ok. Sí, 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 ya, queda, queda. Cualquier Bueno, duda, cualquier gracias. riesgo, a ti te voy a escribir. Claro, 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 no hay problema. Gracias. Gracias por seguir sintonizando la esquina y los queremos encontrar en nuestro próximo podcast. No se lo vayan a perder. Igual un gusto, chicos. Muchas gracias y nos vemos. Bye. Luego. Chao, Chao. chao. Bye. Chao. Chao.